Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña, tal como lo dijimos, Francis Hato Asbun, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de nuestro país. Vamos a conversar con él sobre diferentes temáticas. Es el próximo secretario de Diálogo también. El nombre es más amplio, ¿no, Hato? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero para efectos de la población es como la persona que va a propiciar el entendimiento que ha venido desarrollando ya desde la administración anterior con diferentes sectores de nuestro país. Bueno, muchas gracias, un saludo a tus televidentes, muchas gracias, Romeo. La verdad es que de acuerdo al mandato del presidente electo Salvador Sánchez Serén, el profesor Sánchez Serén, que va a estar ya tomando posesión el 1 de junio, se reconvierte la secretaría que yo dirijo actualmente en este gobierno del presidente Funes en Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones. Es un concepto que... Gobernabilidad y comunicaciones. Así exactamente es como se define finalmente. Se presenta la propuesta y que ya se le ha presentado al presidente electo, el profesor Sánchez Serén, porque entendemos que, fíjate, ahí hay de fondo un concepto fundamental. En el caso de las comunicaciones, tienen que estar orientadas a garantizar gobernabilidad, y gobernabilidad fundamentalmente debe entenderse como todos aquellos mecanismos y ámbitos que se deben poner al servicio del trabajo con la ciudadanía. Garantizar gobernabilidad no solo se refiere a garantizar estabilidad, más bien responde a equilibrio. Gobernanza, por ejemplo, es que funcione el aparato, claro, pero gobernabilidad es que hay que poner las condiciones para que el país funcione. Entonces el presidente de la República, el nuevo presidente que entra ya a tomar posesión el 1 de junio, el profesor Sánchez Serén, ha entendido perfectamente y me ha planteado que ese debería de ser el planteamiento. Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones. Por lo tanto, las comunicaciones tienen que estar al servicio de eso, porque el gobierno no es un medio de comunicación, el gobierno es el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, las comunicaciones tienen que estar al servicio de garantizar esa gobernabilidad. Entonces, así se va a llamar. Esa es la propuesta que se hace ahora. Qué bueno, este tema de la gobernabilidad es lo que ha venido, como digamos, dándosele forma, ¿no? Quiero decir que ayer tuve a dos dirigentes del Partido Arena, estuve con Hugo Barrera y estuve con Margarita Escobar, y estábamos hablando precisamente sobre estos acercamientos, hablando ya de gobernabilidad y también de propiciar las condiciones para una agenda concertada entre los dos partidos políticos. Obviamente aquí entran más actores, pero principalmente estas bilaterales que ha tenido Arena con el FMLN, Francis Hato Asbun, y también las reuniones que has tenido tú ya con diferentes sectores como la Asociación Nacional de la Empresa Privada, donde has estado tú, pero también más representantes del FMLN. Todos estos escenarios es importante irles dando solidez para lo que nosotros, salvadoreños y salvadoreñas, hemos venido demandando, que es esto, la gobernabilidad y una agenda de país, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, qué buena pregunta esa, porque es importante tratar de establecer ese ámbito como el ámbito adecuado. En primer lugar, ese proceso de búsqueda de acuerdos, que yo prefiero llamarlo más que de diálogo, lo llamo de negociación hacia la búsqueda de acuerdos. Hay que ponernos de acuerdo. Dentro de las diferencias hay que establecer las coincidencias que tengamos para buscar acuerdo frente a la solución de los problemas, sobre todo de los grandes problemas que la población demanda, que son problemas, ya lo voy a explicar porque en la reunión con ANEP surgió esto y es importante tenerlo muy claro. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que yo les decía ese día, no sé si te lo plantearon, ayer no pude ver la entrevista con las dos personas, con el señor Hugo Barrera y con Margarita Escobar, pero no sé si lo plantearon. Yo les decía ese día que por encima de los problemas coyunturales que vayan surgiendo, tenemos que garantizar que nos pongamos de acuerdo en varios aspectos. Esto no es nuevo. Este gobierno, del que dicen que yo tengo un pie ahí
y otro pie en el otro. Vi la caricatura. Claro, lo cual me parece un simplismo muy grande, porque no es que uno tenga un pie en este gobierno y un pie en el otro, entre otras cosas, porque sencillamente, y eso es lo que te iba a explicar con este tema de la búsqueda de acuerdos, este proceso ha comenzado con este gobierno cuando nosotros planteamos una nueva forma de gobernar. ¿Qué quiere decir una nueva forma de gobernar? Entre otras cosas, quiere decir que vamos a poner y empezamos a poner desde este gobierno los ámbitos necesarios y a construir los mecanismos necesarios para buscar esos acuerdos, mediante el diálogo, mediante la concertación, mediante la negociación. El gran objetivo es buscar acuerdos, pero uno busca acuerdos ¿para qué? Para solventar los problemas y sobre todo los grandes problemas históricos que ha venido teniendo este pueblo a partir de determinadas situaciones estructurales que todos conocemos. Y ahí viene el segundo punto. Fíjate que en la reunión con ANEP yo les decía, miren, hablando del tema fiscal, que es uno de los grandes temas. Que se abordó. Bueno, es uno de los grandes temas que tenemos que ver. No podemos analizar el tema de la fiscalidad para ponerlo en términos estrictos, porque en eso uno tiene que ser preciso. Si no analizamos el tema del crecimiento, es decir, es como que te diga, vamos a analizar tu cuerpo, pero dejo por fuera tu cabeza, o al revés. Esto es unidad. Entonces, desde ese punto de vista les dije, analicemos el tema del crecimiento, porque si no, el tema de la fiscalidad vamos a tener una visión parcial del problema. Y el tema del crecimiento, el primer acuerdo que debemos tener entre ustedes y nosotros es que ese es un problema estructural. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué tan bajo crecimiento? ¿Por este gobierno, por el otro, por el anterior? No, hay causas estructurales que se tienen que analizar y por lo tanto que explican por qué hay obstáculos serios al crecimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Porque si no estamos de acuerdo en identificar adecuadamente el problema, no podemos avanzar en la búsqueda de las soluciones. Entonces yo les planteaba con mi amigo, el próximo secretario técnico, que es en realidad una persona bastante versada, Roberto Lorenzana, bastante versada en este tipo de asuntos, les explicábamos que ese debería de ser el primer acuerdo. ¿Hay problemas estructurales que impiden el crecimiento? ¿Sí o no? Si decimos sí, no es espontáneo eso, no surge por generación espontánea, o no es problema, no es causa de este gobierno o del otro, sino que hay problema estructural. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos problemas que significan la causa de que eso de que no haya crecimiento, digamos? Entonces, ¿cuáles son? Pongámonos de acuerdo en cuáles son. Y desde el punto de vista de tu persona, ¿cuáles son esas causas? Bueno, ¿cuáles enumeraron ahí ustedes? Bueno, entonces acordamos, estuvieron de acuerdo, porque lo que pasa es que sale después a la prensa, a los medios, cosas que no son tan así. Entonces dijeron, bueno, traigamos, por lo tanto, vamos a ver algunos equipos técnicos que nos ayuden a identificar esas causas. Ya están bastante identificadas. Yo no les decía, pongámonos de acuerdo en identificarlas. No, pongámonos de acuerdo en si esas son. Si hay una lista. Si estamos coincidiendo en que esas son. Y entonces, si eso es así, vamos entonces a dar el otro paso. ¿Cuáles entonces las medidas que debemos tomar para superar esas causas estructurales en las que ya estamos de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy discutiendo contigo y te digo, mira, Romeo, una de las causas fundamentales, tal vez la causa principal de la pobreza, de que haya pobreza, es la inequidad, la desigualdad. Vamos
tratando de superar, si estamos de acuerdo, tú y yo pongamos nuestras fuerzas al servicio de ir poco a poco en un proceso que no es corto ni es fácil, superando el problema de la inequidad, superando el problema de la desigualdad. Por eso es que nosotros hablamos de redistribución del ingreso. No estamos hablando de repartición de riqueza, porque el otro día me lo preguntaron. Estamos hablando de redistribuir adecuadamente el ingreso para ir superando el problema de la pobreza. ¿Cómo se redistribuye equitativamente el ingreso, por decir algo, no? Tú tienes que ¿Ahí entra el tema fiscal? Ahí entra el tema fiscal. Ajá, obligadamente. Claro. Pero para eso hay que crecer. Pero no solo basta crecer. Perú creció casi al 7 u 8%, algunos dicen que al 10% durante el año pasado. Eso entiendo, durante el año pasado. Y sin embargo se incrementó la pobreza. Cuando uno está gobernando, uno dice, ¿y cómo y por qué? Una concentración de la riqueza. Bueno, entonces no solo está el problema de crecer. Bueno, por eso te digo, la fiscalidad, el crecimiento, tiene que llevar aparejado la redistribución del ingreso, hacia dónde orientas el ingreso. Por lo tanto, esos son tres aspectos fundamentales en un proceso que hay que ponerlo sobre la mesa. En eso nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, este gobierno y el próximo gobierno que va a entrar el 1 de junio han dado la instrucción, han dado la orientación precisa, que esa es la forma de gobernar, mediante la búsqueda de acuerdos. Y como bien decía el otro día el profesor Sánchez Serén, el presidente electo Salvador, decía el profesor Sánchez Serén, miren, si esto tampoco es nuevo, y no es un mandato desde los acuerdos de paz, y no nos pusimos de acuerdo, valga la redundancia, cuando firmamos los acuerdos de paz, en una dificultad o en dificultades, Romeo, muchísimo mayor. ¿Por qué? Entonces ahí vuelvo al principio, a lo que tú me decías de la entrevista que tuviste ayer con don Hugo y con doña Margarita. Entonces yo les decía, miren, problemas coyunturales van a haber, siempre. Porque ellos, claro, te lo han de haber contado, porque lo contaron ya en otra parte, que ellos pusieron como condición para darle continuidad al proceso de búsqueda de acuerdos ese día, en esa reunión, pusieron, miren, que el presidente Funes levante las demandas a los diputados. Que por cierto, yo les decía, bueno, pero ustedes a nosotros nos piden que respetemos el Estado de Derecho, que hay desconfianzas respecto de eso. Uno también tiene que decirle, bueno, respetemos el Estado de Derecho a ambos, porque desconfianzas hay de ambos. Y es una decisión, entonces, yo les decía ayer, es una decisión del presidente de la República, ¿no? O sea, no es del partido Arena, no es del partido FMLN ni del gobierno, es una decisión más bien personal del presidente de haber establecido las demandas. Claro, pero si han levantado una calumnia, si esa calumnia es un socavamiento, es una expresión del socavamiento al Estado de Derecho, ¿cómo te voy a pedir yo que la levante? Entonces estamos en una contradicción. No se puede. Yo no digo, el presidente decidirá, pero tampoco puede ser que a mí me lo pida en un momento de diálogo y negociación para la búsqueda de acuerdo alguien que me diga, respetemos el Estado de Derecho, por supuesto. ¿Quién dice que no lo respetamos? ¿Y quién dice que no lo vamos a respetar? Pero ojo, no me pida usted que yo viole el Estado de Derecho pidiéndole a alguien que levante una demanda que significa y establece calumnia, cuando la calumnia es una violación al Estado de Derecho. Porque yo no me puedo poner por ahí a levantarte a ti a decir cualquier cosa de ti y hacer conferencia de prensa y repetirla. No puedo hacer eso. Porque eso es una violación. Y se establece en la ley, se establece la penalidad. Y si yo te pido que la levante, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese día decían, pero yo les decía, miren, por encima de todo esto hay que tratar de buscar un primer acuerdo entre ustedes y nosotros, orientado a que no nos detengan los obstáculos coyunturales. Van a haber muchos. Porque ellos ayer me estaban hablando exactamente de eso, ¿no? De crear las condiciones para establecer el diálogo. Es decir, ni tan siquiera todavía hablan de que estamos en un proceso de diálogo,
sino dice de crear las condiciones. Y en eso, tú tienes toda la razón, salió el tema de las demandas del presidente de la República a 2 diputados, más la que tiene contra Ernesto Mason. Sí, Entonces sí. decía, bueno, si es cierto que hay un interés de país por encima, decían ellos, entonces, ¿por qué nos quedamos en trivialidades? Digo, ¿no? Más o menos el término que utilizaron, en demandas, cuando la situación del país está más por encima de eso. No, por supuesto, pero es que lo mismo les digo yo y lo mismo les decíamos, ahí estábamos con don José Luis Merino, que yo por cierto decía en otro medio que tiene bastante sentido del humor, porque todos lo ven como el diablo, como alguien, tiene bastante sentido del humor. No cuento al aire por qué digo eso, pero tiene bastante sentido del humor y capacidad para... Bueno, entonces, ¿qué les decíamos? Si es cierto. No, que no nos obstaculicen los problemas coyunturales. Yo lo ponía no en términos de trivialidades, sino en temas coyunturales. Mira, Romeo, y la población tiene que saberlo. En este proceso de búsqueda de acuerdos van a aparecer otros problemas que no son solo este. Claro. Van a aparecer otros problemas coyunturales que son parte de la coyuntura, pero andamos buscando, van bien buscar acuerdos de país. Con el tema de la inseguridad ciudadana, pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son aquellos aspectos fundamentales a partir de los cuales nos tenemos que poner de acuerdo? Identifiquémoslos. ¿Cuáles para ustedes? ¿Cuáles para nosotros? Veamos si hay coincidencias. Identifiquemos, por lo tanto, cuáles son las medidas inmediatas, cuáles son las medidas a mediano plazo, cuáles son las medidas a largo plazo. Nosotros tenemos un planteamiento. Veamos si estamos de acuerdo. Porque ¿de qué se trata en el acuerdo? Correlacionar fuerzas con todos los sectores. Por eso no solo nos reunimos con Arena o con la NEP o con este o con aquel, sino con los diferentes sectores, porque este es un tema de país. El gobierno tiene que entender que no es esa la entidad gobierno el que hace los cambios. Los cambios, el gobierno establece las condiciones. Busca las condiciones con otros sectores. Promociona los mecanismos, busca los acuerdos. Por eso, tanto este gobierno como el gobierno que viene liderado por el profesor Sánchez Serén y este gobierno liderado por el presidente Funes, habló desde el principio de una nueva forma de gobernar. A mí me llama mucho la atención, Hato, hoy que tú lo mencionas, ¿no? Este concepto bajo el cual se recoge su figura, que es secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones. Yo creo que exactamente eso le hace falta mucho al país, ¿no? Diálogo, conversación y obviamente al final alguna especie de negociación, ¿no? Porque pasa por eso, entiendo. Pero lo que más necesita este país es eso para llegar a un tema de gobernabilidad. Claro. Ahora, pregunto, ¿mantienes tú el optimismo después de haber planteado al partido Arena este escenario? Es decir, de que es necesario, ¿cómo se llama?, ponerse por encima de estos temas, que es necesario identificar los problemas estructurales que están evitando el crecimiento del país. Después de todo esto, ¿mantienes el optimismo de que se va a pasar a la siguiente fase realmente de lograr acuerdos? Bueno, yo tengo que mantener el optimismo. Ajá. Esa es buena pregunta, Ajá. Romeo, y te agradezco que la hagas porque así aclaramos a la... Uno tiene el deber de, frente a cualquier dificultad, buscar esa posibilidad. Lo que uno no puede hacer es creer que no habrán dificultades, porque aquí estamos hablando también de intereses diversos, distintos y variopintos. Entonces, por supuesto, uno tiene que estar claro de que ahí están. No podemos tampoco pensar que no habrá conflicto. Porque además, si no hay conflicto, uno dice, esto no es real. Si no hay diferencia. Sí, no hay, claro, porque entonces todo el mundo dice, sí, estamos de acuerdo, no se va a hacer nada. No se va a hacer nada porque tenemos que identificar cuáles son los problemas. Entonces yo, digamos que tengo siempre el deber de estar optimista y luchar, trabajar permanentemente para buscar junto con los demás miembros de este gobierno, porque no es uno el que va a estar en todas las cosas. Uno lo que hace en nuestra secretaría es, el otro día decía una frase de mi amigo Gerson Martínez, mover a todos
hacia la gobernabilidad, incentivar, promover, pero que todos se muevan, porque tampoco uno es Claro. no es el tipo de esta película, ni muchísimo menos. Entonces yo sí tengo con realismo y entendiendo cuáles son las dificultades, yo tengo confianza que todo el gobierno, así como se ha venido haciendo, va a girar alrededor de la búsqueda de acuerdos. El tema de garantizar gobernabilidad ha sido el primer anuncio que el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, hizo a la población. El primer llamado también. Les dijo, miren, busquemos acuerdos. Y entonces, a mí por eso esa caricatura... De un pie aquí, de un pie al otro. La caricatura está bien hecha, pero y algunos lo han dicho. Dice, yo oí ayer algunos analistas que decían, entonces hay que quitarlo de ahí porque tiene un pie en un gobierno y el otro pie en el otro. Pero ese es un simplismo. Sí, ese es como digamos... ¿Está bien hecha o bien dibujada o no recoge el sentido? Hace más largo el pie, claro, porque el otro ya está terminando, dice el otro gobierno, hace más largo el pie. El pie del gobierno. En el que estoy en el otro gobierno. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Vamos a regresar para continuar conversando. Mire, lo que pasa es que el escenario es más o menos el siguiente desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Hay un optimismo y hay un compromiso y casi una obligación de la oposición, en este caso el Partido Arena, legitimado por supuesto por la cantidad de votos que sacó y la población que lo respaldó, tiene también una obligación moral, al igual que el Frente, de buscar un entendimiento en los grandes temas de nuestro país, pero por ahí están los otros temas colaterales, como por ejemplo esta reforma fiscal que es importante, son los temas que hay que entrarle al debate. Y ahí comienzan las declaraciones de que, mire, esta reforma va a afectar a la población, esta reforma va a afectar a los de más escasos recursos. Entonces yo creo que de verdad, antes de analizar el tema, no hay que brindar ese tipo de declaraciones, antes de entrar, a conocer realmente la reforma fiscal, porque cuando usted comienza a tirar esas aristas así, claro, lo que hace es entorpecer de alguna manera el diálogo o el entendimiento o el posible entendimiento que se pueda tener. Primera pausa, vamos a regresar en breve. Bueno, ¿cómo conciliar todos esos intereses? Yo mencionaba antes de ir a la pausa, Francis Hautasboom mencionaba precisamente esos aspectos, ¿no? A veces los salvadoreños caemos un poco en el pesimismo sin saber lo que se está conversando y cómo se están acercando las diferentes fuerzas, pero cuando están las elecciones por ahí a la vuelta de la esquina, cuando se plantea una reforma fiscal que hay que discutirla muy responsablemente, o sea, no solo tirar aristas y decir, mire, lo que pasa es que la reforma va a afectar por aquí, va a afectar por allá, sin antes haber discutido a profundidad el tema, entonces uno piensa de que no hay verdadero interés de algunos sectores de llegar a acuerdos, sino más bien torpedear algunos acuerdos. Entonces, por ahí es donde viene el pesimismo, creo yo, de algún sector de la población. ¿Cómo avanzar en esto? ¿Cómo ir botando estos muros que pueden golpear, digamos, el tema de la gobernabilidad? Bueno, eso es correcto, Romeo. Qué bueno que lo traes a cuenta, porque nosotros... A ver, aquí en esto hay dos reglas de oro. Uno, no decir a la información, a la población hay que informarle, pero no hay que deformarle los planteamientos, no hay que deformarle la información. Tú que eres periodista, lo conoces perfectamente, ese principio. Y uno deforma cuando saca de contexto el hecho. Yo he oído varias afirmaciones en estos días que sacan de contexto determinado hecho. En este caso lo que tú decías, por ejemplo, la propuesta de reforma fiscal. Que es un tema nada más. Es uno de los temas, entonces sacan de contexto los hechos. ¿Por qué? Y los deforman. Aparte de que algunos dicen, hacen afirmaciones y argumentan como no es, utilizan ciertos argumentos que no son ciertos, valga la redundancia.
Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes razón. Y la otra es que uno debe hablar de lo que sabe. Por lo tanto, tiene que hablar hasta que lo sabe. Si no sabe bien lo que uno está diciendo, lo está deformando también. Yo no hablo de lo que no sé, estoy estudiando lo que no sé. Entonces, por lo tanto, ahora se está hablando mucho de ciertas proyecciones y mucha gente no la sabe. Mira, con el tema de la reforma fiscal, la propuesta que se está haciendo, ayer tuvimos una reunión ahí en Casa Presidencial con diferentes partidos políticos, sobre todo los partidos más pequeños, digámosles de esa manera, para buscar cuál era su opinión. ¿Y qué hice yo? Yo puse al ministro de Hacienda, le pedí al ministro de Hacienda, que es el que conoce bien, perfectamente, la propuesta, y se las explicó. Lo mismo va a hacer con el partido Arena, lo mismo se va a informar también, como se pidió ahí en ANEP, que se les informara también. A todos se les está informando, pero sin deformar. Hay gente que está hablando y que no la conoce. Dice, va a afectar a la clase media y a los sectores más desfavorecidos. No es cierto. Si sabes de qué se está tratando, te lo leo. Impuesto al débito de las operaciones financieras, de las altas operaciones financieras. 2, impuesto a la propiedad suntuaria no productiva. Por ejemplo, bueno, las casas de playa que son de determinado monto, en las casas de montaña, si en todos los países se paga. Jato, volvamos al primer punto, porque ahora que tú estás tocando estos ejes que estás mencionando respecto al tema de la reforma fiscal, el primero que tú mencionabas, operaciones financieras, es que ahí es donde hay que explicarlo bien, porque por ejemplo, para tu servidor, ir a hacer una transacción bancaria, un depósito de 400, 500 dólares, para mí es una transacción financiera. Pero no estamos hablando de ese tipo de transacciones financieras, ¿no? ¿O estamos hablando de ese tipo de transacciones? No, son de determinado nivel y de determinadas características, que yo le voy a pedir al ministro de Hacienda que las venga a explicar. Va a estar, hoy está en otro canal de televisión, pero va a venir, por supuesto, a explicarlas. De tal manera que yo no lo hago porque yo también estoy estudiándola y puedo equivocarme. Yo tengo que estudiarla bien. Pero no se trata de afectar lo que yo puedo. Mira, desde el principio del gobierno del presidente Funes, se estableció que era absolutamente necesario, nosotros somos de los países que menos carga tributaria tiene, que era absolutamente necesario llegar de la carga que se tenía en ese momento al 17%, que no se recuerda si era el 12 o el 13%. Al 17%, en casi todos los países andan por arriba del 20%, en otros países de Europa andan casi en el 40%, por ahí. Si no, no puedes salir adelante. Ese es el primer tema. El primer tema es la recaudación. El segundo tema es cómo utilizas la recaudación, la inversión. Por eso nosotros hemos dicho, miren, nosotros somos el gobierno, este gobierno, y así, por supuesto, el siguiente, que el profesor Sánchez Serén, como presidente siguiente de la República, ya lo ha planteado, la inversión social es clave, fundamental, es un pilar fundamental. Unos dicen que es gasto, no, es inversión social. Y esa inversión social tiene que tener determinadas características. Nos decían el otro día, es populista. ¿Cuál es el populismo en una inversión social? Que busca fundamentalmente no solo responder a una demanda inmediata de la población, sino también garantizar que esa demanda se constituya en un proceso hacia los cambios estructurales. Te pongo un ejemplo, yo lo he puesto varias veces y ya te lo he dicho a ti aquí en este canal. Si nosotros a la hora de decidir quiénes iban a elaborar los uniformes, el paquete famoso, famoso paquete escolar, hubiésemos decidido que lo hicieran 1 o 2 o 3 productores, como se hacía en los anteriores periodos, nosotros estábamos en la vía de la contradicción más grande, porque nosotros tenemos que decidir
tomar esas decisiones basadas en la redistribución del ingreso. Es que ese punto me parece importante, Jato. Yo lo he entendido de esta manera, ¿no? Eso de escoger a los pequeños talleres de los municipios para confeccionar el uniforme, Claro, la camisa, el pantalón, es un pequeño modelo, es un ejemplo, ¿no? De un modelo, si tú quieres, a pequeña escala de cómo redistribuir la riqueza. claro. Es el presupuesto general de la nación, está conformado por los ingresos de los salvadoreños, salvadoreñas, etcétera, ¿no? Claro. Esa es una riqueza, el presupuesto general de la nación. Así es. Pero si usted le encarga a 2 empresas que confeccionan los uniformes, no está redistribuyendo la riqueza como debería ser, ¿no? Claro. En vez de que le llegue a 10, por ejemplo, que le llegue a 300 o 400 y se dinamiza la economía de los municipios donde funcionan esos talleres. Eso creo que es un buen ejemplo y siempre lo he entendido muy bien eso. Y ese debería replicarse en otras esferas realmente. Claro, tú ya lo explicaste magistral y perfectamente. Deberías de explicarlo en la universidad porque está bastante claro. De eso se trata. No se trata solamente, porque cuando estamos hablando de crecimiento, no nos podemos quedar hablando de crecimiento. Tú puedes hacer crecer la economía. ¿Qué haces con el crecimiento? Esa es la pregunta también. Entonces estamos hablando también de desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, estamos hablando también de lo otro. Decía ayer el ministro Cáceres, empezó su alocución con los partidos diciéndoles, miren, el índice de pobreza es tal. Tenemos que buscar garantizar que la recaudación fiscal, los niveles de recaudación fiscal, no solo incrementen el ingreso, sino para qué lo estamos incrementando. Claro. Ayer, es lo que tú sí, decías. Ayer conversando con los representantes del Partido Arena, porque fue precisamente, la entrevista fue precisamente en este marco, ¿no? Del entendimiento que se puede lograr, de las condiciones que se pueden y se deben lograr para construir una agenda de país. Me planteaban ellos una especie de desconfianza. Decían, anteriormente logramos un acuerdo de sanidad fiscal y decían, ese acuerdo se irrespetó. Entonces, ahora, con justa razón, nosotros tenemos dudas de que lo que se nos está planteando vaya a ser respetado también, ¿no? ¿Existió eso realmente? ¿Algún irrespeto a algún acuerdo o acuerdos logrados con la principal oposición? No, si es que lo que pasa es que ahí se malinterpretan ciertas cosas. Yo no digo que lo hagan de mala voluntad, pero interpretemos adecuadamente las cuestiones. El ministro de Hacienda presentó en esa ocasión un planteamiento de responsabilidad fiscal, ¿ya? Y se llevó a la Asamblea. Ahí está establecido cuáles eran los tiempos incluso, y se han venido cumpliendo. Entonces, yo por eso te digo, uno debe hablar de lo que sabe. Yo le voy a pedir al ministro de Hacienda que venga y explique, porque ya estamos en la fase de la información y la explicación a la población. Yo, el tema de la reforma, no me voy a meter a explicarlo, sí, claro, porque yo lo estoy estudiando. Ayer estuve yo en la reunión y lo oí, pero por supuesto uno tiene que estudiar a fondo las cosas para explicarlo, porque si no puede cometer errores y además peca de desinformación. Y yo no quiero pecar de eso, así es que eso se está trabajando, nosotros hemos estado cumpliendo. Si se dicen cosas, es que mira, aquí hay que tener también en cuenta una cuestión que a mí me preocupa, pero que no debe de ser preocupante en términos estructurales. Tenemos de telón de fondo las elecciones del 2015. Sí, claro. Claro. Y vuelve entonces el pleito, por decirlo de esa manera, para buscar los votos, y es normal. Entonces ahí se empiezan a decir y se empiezan a utilizar argumentos de cara a las elecciones que vienen. Entonces yo les decía, miren, no olvidemos que están las elecciones del 2015 como telón de fondo. Saquémoslas. Si estamos buscando grandes acuerdos, saquemos todo ese tipo de argumentaciones orientados a garantizarnos votos. Eso es muy complicado y es difícil, porque claro, vienen las campañas. ¿Será el mejor momento Ato, para presentar a propósito de lo que tú estás mencionando, ¿no?
esta reforma fiscal y esta emisión de bonos? ¿Cuánto podría esperar, pudo haber esperado más este gobierno para poner esto sobre la mesa? Bueno, el presidente Funes el otro día con tus colegas les planteaba que es necesario garantizar liquidez para el próximo gobierno. Tú te acuerdas que antes de que nosotros llegásemos al gobierno, en el 2009, se hizo una emisión de bonos similar, sí, de pero mucho mayor. Millones, ¿no? Entiendo yo que fueron arriba de los 1.000 millones, por ahí. No recuerdo la cifra exacta. Ahora estamos hablando de 800 millones y como decía... ¿Es menor esta? Es como decía la diputada Lorena Peña, entonces las necesidades son menores. Pues sí, estamos en mejor situación, porque ahora es de 800 millones. Eso sí es, y entonces el presidente decía es necesario porque hay que garantizarle liquidez al próximo gobierno. Y para no entrar en especificidades, porque tú lo decías, no hay que esperar que el ministro de Hacienda explique cómo va la propuesta de reforma fiscal, pero a ver, pero sí podemos hablar sobre lo global o lo integral de lo que hay que discutir. Tú mencionabas, por ejemplo, decías, no se puede hablar de una reforma fiscal si no se habla de las cosas estructurales o de los elementos estructurales que evitan un crecimiento económico. Exactamente, ayer se planteaba también, bueno, también hablemos de la evasión, de la elusión y de la ampliación de la base tributaria. Supongo yo que está planteado todos esos aspectos en esta propuesta de reforma fiscal, porque no puede venir un gobierno a plantear reforma fiscal sin hacer propuestas concretas también en materia de elusión, evasión y ampliación de base tributaria, ¿no? Son elementos que casi son obligatorios que deben de estar en una reforma fiscal, en una propuesta de reforma fiscal. Qué bueno que tocas eso. Eso se ha planteado desde el inicio de este gobierno y se va a hacer tan drástico o más drástico en el próximo también, porque este es un proceso y se ha planteado desde el inicio. Y por eso, esa es una de las razones también por la que se ha incrementado la recaudación fiscal. El ministro de Hacienda decía que hay cultura de no pago de impuestos. Claro. Bueno, y nosotros no hemos planteado tampoco, no hemos hecho una propuesta de modelo regresivo de recaudación impositiva, de recaudación tributaria. No hemos hecho esa, ni la vamos a hacer. ¿Y qué pasa ahora? El tema de la evasión, de la elusión, por supuesto, es una preocupación permanente. Y mira, en esto, yo recuerdo cuando coordinaba el Gabinete de Seguridad, era uno de los puntos centrales, incluso, lo voy a decir, se conformó hasta una comisión especial donde estaban los representantes de Hacienda, que yo también coordinaba, y los miembros de la Fiscalía que están responsabilizados en esa área, para garantizar la persecución a la evasión, por primera vez en este país. Es decir, lo que te digo es que nosotros sí tenemos esa preocupación como una preocupación fundamental. Por eso, esa es una de las razones por las cuales se ha incrementado la recaudación, porque no se necesita esa recaudación. Pero hablando también de dónde va esa recaudación, yo te puedo mencionar cuáles han sido los logros en agricultura, que a veces la gente no sabe, porque ahí van las inversiones. Fíjate, se acaba de inaugurar el nuevo Hospital Nacional de la Mujer, el llamado anteriormente Hospital Maternidad. Ve a verlo. Y se van a incrementar los servicios, y por lo tanto se va a incrementar el personal. Servicios especializados, no cualquier servicio, servicios especializados. Esa es una inversión que tiene que ver con los impuestos. Te digo, en este país se hizo en este periodo la cosecha récord del 2013 al 2014, 30 millones de quintales, maíz 22.5 millones de quintales, frijol 2.9 millones de quintales, cuando antes exportábamos el frijol, lo importábamos el frijol. ¿Esto qué significa? Que ese es un planteamiento
de seguridad alimentaria. Pero además era vergonzoso que aquí importáramos el frijol, porque habían destruido la agricultura, habían destruido la producción agrícola. Fíjate ahora, aquí se produce incluso semilla para la producción. Te pongo, ¿cuánto se producía antes? En el año 2001 al 2002, 12.4 millones de quintales. Año 2005 al 2006, 16 millones. Fíjate cómo se ha levantado. En el caso, el frijol, año 2001-2002, 1.6 millones. Hoy estamos, como te digo, en 2.9 millones, casi en 3 millones de quintales. Otro, te voy mencionando, te puedo mencionar muchos logros. Tú sabes, por ejemplo, ya lo he dicho, nosotros veníamos del decrecimiento económico. No como dicen los economistas, del crecimiento negativo, decrecíamos. Pasamos del decrecimiento al crecimiento. Es todavía poco. Hay que ver, como digo, cuáles son las causas estructurales. Pero eso necesita inversiones. Por supuesto, en educación. Fíjate lo que hemos trabajado en educación. Tú sabes, Romeo, y le digo a la población salvadoreña, nosotros hemos invertido más de 100 millones en infraestructura, en arreglo de infraestructura escolar. Ahí nos dicen que están las escuelas, claro, y nos dejaron más del 43% de la infraestructura escolar casi en el suelo. Nosotros hemos invertido a la fecha más de 100 millones de dólares en arreglos, infraestructura escolar, sobre todo sanitarios, porque había que ir a ver a los sanitarios de las escuelas. Bueno, y todo esto yo te puedo mencionar en varios rubros. Porque esa es muchas veces la pregunta, ¿verdad? La pregunta que se hacen los detractores o los opositores. Dicen, bueno, ¿y dónde se ha ido toda esta plata que se ha recaudado? Ahí tú mencionabas algunos, otros son los ecofamiliares también, los médicos que se han contratado. Lo digo porque ya lo he escuchado de ti en otras ocasiones decirlo. Claro. Se ha incrementado la plantilla también de médicos, de personal especializado que atiende los ecos en los diferentes municipios de nuestro país. Vamos a hacer la pausa, tengo que hacer la pausa. Bueno, regresamos en breve para ir con la Radio 102.9. Volvemos. Hola, Tony. Tony está listo en la... ¿Sabes quién está en la radio? Está Julio Villagrán, si mal no recuerdo, ¿no? Julio Villagrán, que está trabajando ahora con Alba Petróleo. Alba Petróleo. Julio, ¿cómo está, Julio? Tony, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, un saludo para Hatos Boone, sí. Bienvenido a la frecuencia de 102.9. Muchas gracias, gusto de oírlo. ¿Cómo está usted? Un saludo a su invitado, a don Julio. A don Julio, que... Romeo nos está tirando aquí, contando la primicia que ha sido comisionado por el presidente electo Salvador Sánchez Serén para coordinar la transición en temas energéticos entre este gobierno y el siguiente, ¿no es así, Julio? Bueno, estoy colaborando. Qué bueno saberlo. Sí, estoy colaborando en un equipo pues que el presidente ha designado, el presidente electo, para el tema energía, ¿verdad? Estamos en la transición, soy parte del equipo de organismos como CEL, la GEO y el Consejo Nacional de Energía. Son los tres organismos que básicamente estamos comenzando la transición. Y sin duda es un tema en el cual hemos estado ligados por años. Me imagino, Julio, que ya hace algún rato que vienen trabajando en este tema también, ¿no? De la transición en la parte que tú estás mencionando. Bueno, no tanto. Comienza hoy. Comenzamos ya de lleno hoy, digamos, con el caso CEL, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, hemos montado equipos de ambos, ¿verdad? El equipo que está ya funcionando y la transición, que es lo que el presidente electo nos ha designado. Yo voy a aprovechar porque tengo que preguntarle a Jato sobre este tema también de si ahora se anuncia el gabinete. No estoy preguntando nombres porque es una potestad, facultad que tiene el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Y además, si se lo preguntara a Jato, tampoco me lo va a decir. Claro. Pero hay una conferencia hoy. Al menos que diga si va a haber un anuncio. Sí, hay una conferencia. Sí, yo creo que eso sí se puede adelantar. Probablemente hay una conferencia hoy, entiendo, donde va a estar Óscar Ortiz
y va a estar Salvador Sánchez Serén, y la prensa esperaría que ahí hable un poco sobre la gira que ha tenido, su visita a Estados Unidos, pero que también anuncie ya parte del gabinete económico, más del gabinete económico, porque alguna parte ya se ha anunciado, ¿no? ¿Será así? ¿No tiene usted mucha información sobre eso? ¿Cómo no? Pero, sí, pero no puedo decirle. No, porque el profesor Sánchez Serén, el presidente electo, y el vicepresidente Óscar Ortiz, bueno, tendrán que ¿Pero serán temas que se van a abordar ahora? Sobre todo la visita que hizo el presidente electo al secretario de Estado, al señor Kerry, va a explicar cuáles fueron los temas que se trataron. Bueno. Y por cierto, felicitar, por supuesto, a don Julio, que este hombre sabe mucho del tema, por eso es que el profesor Sánchez Serén... Es que Julio, cuando hablas de Julio Villagrán, lo identificas con ese tema desde hace bastante de energía y hidrocarburos. Sabe mucho y lo felicito porque es un tema realmente importante para el país y por eso el profesor Sánchez Serén ha tenido la confianza de que sea la persona que esté recibiendo y además interpretando este tipo de situaciones. Así que un saludo y felicitaciones para él. En la conferencia de prensa, como bien dices, ya la cubrirán ustedes y van a ver de lo que no coman ansias, dice. Yo le quiero preguntar a don Jato si, porque está un poco cuesta arriba el tema de la aprobación de estos, de la emisión de bonos por 800 millones que se van a utilizar para el pago de letras del Tesoro y todo esto. Si esto no pasa por la Asamblea Legislativa, ¿en qué condición entra precisamente este nuevo gobierno, tomando en cuenta que hay, cuando se dieron cuenta que íbamos a platicar con usted en este contacto, don Jato, hay gente que dice, mire, pregúntele, no nos han pagado todavía temas de uniformes, de zapatos, ¿se le complica el aterrizaje al nuevo gobierno? No, mire, ayer anunciamos que vamos a cancelar una gran cantidad de deuda que tenemos, más bien es una parte importante de la deuda que tenemos a diferentes niveles. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, hemos tenido problemas y yo no los he negado, pero hemos estado trabajando muy coordinadamente con Hacienda para tratar de garantizar esos pagos. Esta semana, ayer lo anunciamos, esta semana vamos a honrar muchas de las deudas que están ahí planteadas. O sea que puede estar tranquilos por eso, porque ayer mismo lo anunciamos. Ya. Esta semana vamos a cancelar. Ya cancelamos un gran porcentaje de la deuda que traíamos pendiente. Muy bien, Tony. Muchas gracias, Tony, por tus comentarios y preguntas y saludos nuevamente a Julio Villagrán. Vamos a ver qué pasa en esa conferencia de prensa. Un saludo para don Jato. Igualmente. ¿Verdad? Nos quedamos platicando aquí de temas incluso Petrocaribe y otros con Julio Villagrán. Claro. Y invitamos a tus televidentes a que nos sintonicen. Muchas gracias. Luego. Nosotros aquí también estamos terminando. Jato, solo quiero preguntarte sobre este tema de... No quiero que se me olvide, ¿no? Este tema de la concesión de las frecuencias de radio y televisión. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿O será el superintendente el que explique la forma como se está dando esto? No, tendrá que ser el superintendente. Yo entiendo que es una subasta que está dentro del marco de la ley y será el superintendente quien la explique. Y incluso que es una subasta que cuando exista oposición de parte de X o Y sujeto que está interesado puede poner su solicitud de su objeción tal como lo establece la ley en el proceso de... Quien no se sienta satisfecho o no o se sienta afectado con esto. La ley establece que puede poner su solicitud para buscar aquello que le parezca que es desfavorable y plantearlo tal como la ley establece. Yo entiendo que de ese proceso se trata. No la conozco, por eso es que también no puedo yo ahondar en este asunto. Por cierto, la estoy estudiando, pero tampoco no me gustaría adelantar. Habría que invitar al superintendente. Astor Escalante, ¿no? Al superintendente Astor Escalante para que explique. Que por cierto, ayer en la Asamblea ya daba algunas explicaciones. Ayer en la Asamblea ya llegó, por instrucciones del presidente de la República, llegó a explicar y tendrá que explicar cómo es este proceso.
Yo la verdad es que no lo conozco del todo y por eso mejor me abstengo de hablar. Okay. Yo no hablo de lo que no conozco. Gracias, Hato, gracias por haber a ti. estado con nosotros. Un gusto haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Romeo. Muy amable. Un saludo nuevamente a tus televidentes. Estamos, por supuesto, en comunicación, pendientes para ver cómo se desarrolla, ¿no? esta responsabilidad, este mandato de lograr la gobernabilidad de nuestro país. Perfecto. Pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12. Volvemos.